Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a Emilio Gallardo, quien es técnico en electrónica, audio, TV y automotores, fundador, director del Instituto Alfa de Capacitación Laboral en Electrónica de Hogar, Automotores e Industria, radioaficionado categoría superior, oficial en electricidad industrial y automatismos, instrumentista electrónico de planta y taller, además de parapsicólogo y contactado. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Yo muy bien, Bueno, muy contento de estar acá. sí, nosotros también de tenerte hoy aquí en nuestro canal. Contanos, Bien. Emilio, ¿cómo fueron tus inicios cuando te empezaste a dar cuenta que esta no era la única realidad existente? Bueno, yo empecé de muy joven teniendo algunas impresiones que no entendía de dónde salían. No me daba cuenta que tenía que ver eso con la realidad. Y eso me llevó a investigar. Soy muy inquieto en ese sentido y me llevó a investigar y bueno, a leer. Yo siempre leí de muy chico, vine, aprendí a leer, empecé a buscar estos temas. Antes no era como ahora, que ahora vos usás internet y encontrás prácticamente cualquier cosa, pero bueno, y en ese momento surgió, yo tendría 17 años, y me surgieron dos pasiones. Una, la electrónica. Es decir, a mí me volaba la cabeza que yo desenchufaba las radioválvulas y seguía andando durante algunos segundos. Y yo decía, ¿cómo puede ser, ¿no?, que está desenchufada y sigue andando? Y ahí me empezó a intrigar la electrónica y todo lo que tiene que ver con eso. Y también paralelamente a los 17 años me llegó una publicidad de la Orden Rosacruz de Estados Unidos y empecé a estudiar, me inscribí, empecé a recibir lecciones, empecé a estudiar y ahí me explotó la cabeza porque vi que había otra realidad que no tenía nada que ver con esto. Así que, bueno, de allí seguí estudiando y después estudié parapsicología, después estudié astrología, una carrera de 3 años, o sea que soy astrólogo, tengo el certificado. Y también incursionando en todo el tema tarot, numerología, todos los que sean fenómenos paranormales, ¿no? Y bueno, en forma paralela iba investigando la parte electrónica, investigando la parte mecánica, de eso vivo justamente, de la parte de enseñanza, de cursos, de todas esas ramas, ¿no?, de especialidades. Y también, bueno, seguí estudiando y practicando el tema de lectura de registros akáshicos, regresiones hipnóticas. Entonces ahí empecé a investigar mi pasado y ahí me di cuenta, hice cursos donde me enseñaron cómo hacer esto en forma profesional con otras clientes o personas, en fin. Y bueno, allí fue que me fui perfeccionando en parapsicología, también estudiaba en la facultad, estudiaba ingeniería electrónica, y entonces veía fenómenos físicos de tipo ondulatorio, todo lo que es frecuencias, todo eso, y de allí yo relacionaba, ¿no?, los campos de alta frecuencia del cuerpo humano, todas las transmisiones que tenemos telepáticas, todo ese tipo de cosas a nivel frecuencias superiores. Y empecé a encontrar una analogía entre la física y la metafísica. Entonces, allí es como me di cuenta que
el estado material es simplemente energía que ha sido densificada, pero es energía también. Bueno, y ahí empecé a estudiar el átomo, toda la parte física, digamos, interna de la materia, y ahí me di cuenta que estaba todo enlazado, que no se podía separar una cosa de la otra. ¿Mm? Bueno, y así estudié varias cosas, flores de Bach, en fin, diversas ramas, pero sobre todo la astrología y la parapsicología, que también tiene que ver, porque por ejemplo tengo un chico amigo que hace radioestesia y entonces ha descubierto que los chakras inferiores del cuerpo están siendo anulados o bloqueados por las señales de las antenas. Y esos chakras son muy, muy importantes para mantenernos en este plano, mantenernos afirmados en este plano, equilibrados, pero además tienen que ver con los logros materiales. Entonces, no solamente nos perjudica la radiación a nivel biológico, sino que nos perjudica a nivel de nuestro desarrollo material, por todos lados. Claro. Así que... Por eso también hay mucha gente en general que tiene tantos problemas económicos, ¿no? De tipo económicos y financieros, y tantas trabas. Se da una conjunción de factores, la inestabilidad, el miedo de la gente, el no saber dónde estás parado, qué va a pasar. Bueno, están jugando por el lado económico, por el lado social, por el lado espiritual, por todos lados, nos están atacando por todos lados. Entonces tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta. Alerta no solamente a lo de afuera, sino alerta a lo de adentro también. Porque de cómo esté nuestro nivel interior, si está equilibrado, así vamos a poder enfrentar mejor lo que tiene que ver con el afuera. Y muchas veces lo del afuera es un reflejo de lo que nos pasa interiormente. Entonces, si nos desestabilizan interiormente, obvio que lo de afuera no va a poder funcionar como debería. Claro, así que, claro, o sea que todo tiene una vinculación que no se ve, que no se distingue si uno no investiga a fondo. Pareciera que son cosas distintas. A mí, por ejemplo, me dicen, ¿y qué tiene que ver la astrología con el funcionamiento de un motor? Y ¿sabes qué pasa? Son las mismas leyes para los dos. Las leyes de atracción, las leyes de... Todo es exactamente reproducido en otra escala, ¿no? Y los planetas que rigen tanto la electricidad, la mecánica, también rigen la astrología, rigen la parapsicología. Entonces, si vamos al caso, es la misma energía expresada de dos formas distintas, tanto la espiritual como la material. Claro, sí, sí, todo tiene que ver con todo. En este campo sí, es inevitable. Por eso que a veces la gente, por ejemplo, en la consulta, cuando yo hago consulta de astrología y eso, porque yo tengo el día dividido en dos, entonces una parte la dedico a los cursos y todo eso, y el resto, digamos, a la noche lo dedico a las consultas. Entonces muchas veces la gente me dice, ¿por qué no me está funcionando el negocio? ¿Por qué no anda mi parte económica? ¿Por qué no anda bien? Y bueno, a través del tarot sale que la persona, el dueño del negocio, no está bien en cuanto a su relación social o matrimonial o familiar o lo que sea. Entonces eso se reproduce en la parte que a él le interesa y que viene a preguntar por un
problema económico, y resulta que su problema no es económico, su problema es interior. Tiene que encontrar un equilibrio. Entonces, recién después se refleja ese equilibrio en la parte material. Claro, se comprende que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Y qué te llevó a incursionar en el tema de ser radioaficionado? ¿Y qué descubriste a través de ser radioaficionado? ¿Con qué te empezaste a conectar? Bueno, el tema radioaficionado empezó como raíz de que no había comunicaciones entre la zona en que yo vivía, una zona, digamos, así de casas alejadas, casas quintas con terrenos grandes, y la parte mía comercial que estaba en el centro. Yo en ese momento estaba en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Y entonces tenía un problema de comunicación entre la casa y el negocio, y también tenía problemas a nivel de que tenía gente vendiendo en la calle y no nos podíamos comunicar porque no existía, no había celulares. No había celulares, inclusive no había líneas. Vos no podías pedir una línea porque te decían no tenemos, están todas ocupadas. Entonces yo empecé pensando que me podía comunicar por radio, pero claro, para hacerlo comercialmente vos tenés que obtener ciertos papeles y cumplir ciertos reglamentos. Y bueno, y de ahí me llevó a la radio a ficción, digamos. Entonces, bueno, rendí los exámenes de radioaficionado. Bueno, ahí me empecé a estudiar, como yo tenía conocimientos de electrónica previos desde los 16, 17 años, no me costó nada. Y además, bueno, lo usaba comercialmente, así que usarlo, después me di cuenta que era el servicio civil, digamos. Los radioaficionados, si bien son independientes y nadie nos financia, pero tenemos la obligación de colaborar en cualquier situación que no sea requerida, por ejemplo, inundaciones, terremotos, catástrofes. Muchas veces me han pasado casos de que la policía o los militares no han tenido comunicación y a través de la red de radioaficionados hemos logrado contactar a la familia con gente perdida en la cordillera. Imagínate, nosotros siendo particulares, teniendo más recursos que lo que tiene el Estado. Increíble, ¿no? Y así que bueno, y ahí empecé con las categorías básicas y después, como había nosotros le decimos QRM, mucha interferencia, no se podía hablar tranquilo. Entonces cada vez yendo más arriba, hasta llegar a los máximos digamos, de frecuencias más altas que están rozando con las frecuencias de comunicaciones telefónicas. Entonces, por ejemplo, una diversión que teníamos era poner los equipos nuestros a rastrear celulares. Y la gente que hablaba por celular pensaba que estaba hablando de forma segura. Y entonces ahí se expresaban con toda su verdad, ¿no? Y nosotros escuchando. O sea, escuchar es legal. Transmitir, tenés que tener una licencia, tenés que tener un rango de frecuencias establecido por la licencia, por la categoría que tiene cada uno. Por suerte, bueno, yo como conocía mucho de electrónica, entonces cuando me tocó hacer el examen, le hice un examen de 10 páginas. Entonces me pedían cómo funciona un transmisor y cómo funciona un receptor. Y yo le metía circuitos por todos lados, explicaciones. Entonces cuando vieron eso dijeron, la miércoles este tipo sabe un montón y en realidad no es que yo sabía de radioafición, yo sabía de electrónica.
Entonces me permitieron trabajar en las frecuencias altas. Y al trabajar en las frecuencias altas, ahí empecé a investigar, porque los radioaficionados somos muy, en ese sentido, muy inquietos, en que tratamos de tener la antena que mejor emita o mejor se comunique con el menor costo, porque no todos tienen la plata para comprar los super equipos. Entonces buscan tener el máximo rendimiento en la antena. Y ahí es donde me especialicé en la parte de la propagación, así se llama, ¿no? Propagación de las ondas radiales. Bueno, después vino el Movicom. Entonces, como yo no tenía enlace telefónico para mi negocio, o sea, el instituto, yo lo había fundado en el año 80, el Movicom no existía. Entonces, empecé por el Movicom, vi todas las dificultades que habían, después se fue mejorando. La gente se quejaba de que con el Movicom tenía que salir a la calle, o sea, a la vereda, al patio, para poder hablar, que adentro del auto no podía hablar porque las señales no tenían penetración. Entonces después, esa era la 1G, la generación primera. Después salió la segunda, la tercera, hoy estamos en la cuarta, y con la 4G. Y con la autorización del gobierno de la 5G, siendo que la 5G es un arma militar, no es solo para comunicaciones. El 5G es un arma militar que empezaron a usar los chinos en el año 17, pero esto ya venía de Estados Unidos, porque ellos buscaban, en Estados Unidos buscaban alguna manera de disolver manifestaciones. Entonces, primero probaron con luces muy potentes y sonidos muy, muy estridentes, y sí, la gente se dispersaba, pero los vecinos se volvían locos. Entonces, dijeron, bueno, tenemos que buscar otra cosa que sea más directa, que la podamos focalizar ahí donde está el problema. Y bueno, empezaron con la investigación y llegaron prácticamente a la frecuencia de los microondas. Y hoy en día, con la 5G, estamos superando los microondas. Tenemos un microondas y medio con la 5G. Entonces, imagínate que si un microondas ya te dicen de entrada que es peligroso y vos tenés una antena que te está irradiando, que está en el rango del microondas y lo supera un 50%, más arriba todavía, y bueno, estamos en el horno, como se dice vulgarmente, estamos irradiados, es como si fuéramos una pata de pollo adentro de un microondas. Entonces, el microondas calienta la comida porque por su alta frecuencia hace vibrar a las moléculas, ¿no?, de agua que tiene lo que sea, la comida, una empanada, un pedazo de carne, cualquier cosa que vos pongas en el microondas. Bueno, y nosotros como personas tenemos alrededor de un 70% de agua. O sea que si esas frecuencias cocinan la comida, bueno, nos están cocinando a nosotros también, nada más que nosotros no nos damos cuenta. Pero en el año 17, como te digo, los chinos tuvieron una lucha fronteriza con las tropas hindúes, entonces montaron unos emisores, como si fueran radares, arriba de los jeeps, y tenían la fuente de energía en la parte trasera, y los enfocaron a las tropas hindúes y le mandaron microondas. Y de esa forma, claro, se desbandó el ejército porque les servía la piel, o sea, se sentían descompuestos. Bueno, es un arma, realmente es un arma. Qué barbaridad. Pero claro, los chinos, como estaban haciendo esto con los hindúes estaban del otro lado del río y se metían en su país, en su territorio. Y los chinos no podían estudiar qué era lo que les pasaba. Entonces se hizo una experimentación con tecnología china, pero con una especie de alianza con los Estados Unidos,
y hicieron laboratorios que empezaron a producir frecuencias muy altas, como te comentaba, un microondas y medio más arriba, así que imagínate lo que le pasa a la gente, ¿no? Lo cocina. Y, y hicieron la prueba con sus propios ciudadanos. Entonces, en Wuhan ellos pusieron antenas cada 50 metros, antenas chicas en la vereda, cada 50 metros. Y empezaron a irradiar. Y le empezaron a dar hasta que la gente empezó a colapsar. Entonces después, claro, no le podían decir a la gente, estamos usándolo de conejito de India si ustedes se están muriendo porque nosotros estamos probando un arma militar. Entonces dijeron, bueno, vamos a inventar que la gente se muere por un... Bueno, la cuestión fue que sacaron el cobicho del año 19. Y con esa historia engañaron a todo el mundo, no a todo el mundo, pero por allí yo me contagié de eso, pero me contagié porque estaba con mis albañiles que estaban todos pinchados, con la famosa inyección, y yo no. Entonces yo digo, pero ¿y cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué transmisión es? Si estamos al aire libre, trabajando. Entonces ahí me vino el recuerdo de la época en que usábamos microondas para la transmisión. Y dije, no, esto no es un contagio biológico, esto es un contagio por radiación. Entonces, eso no me comuniqué ni con ningún médico, ni hospital, ni nada. Me fui directamente, me metí en la cama y tomaba aspirinas y con eso se me fue. Me aguanté más o menos unos 9, 10 días y se me fue. Me descargaba caminando por el pasto, descargaba los residuos de carga estática. Claro, entonces me descargaba de ahí, me metí otra vez en la cama, me levantaba un rato, la comida la pedía por delivery, y bueno, y tuve 10 días así, y dije, bueno, acá uno de los dos, y yo no pienso ser. Así que me la aguanté y con un café aspirina y con un antiinflamatorio, no me acuerdo, una cosa así. Era lo único que tenía, era lo único que tenía a mano, una caja y una caja. Y bueno, eso es lo único que tenía a mano. Y con eso, después, 6 meses después, casi un año después, salió un médico diciendo que el cobicho se curaba con aspirina. Sí, yo ya lo había. O sea, lo que pasa es que yo no tenía llegada. ¿A quién le iba a decir? Miren, esto no es biológico, esto es una radiación. Las inyecciones, guarda porque tiene. Yo acá en el barrio mío, en el grupo del barrio, cuando empezó la ola de y de todo, yo les dije, tengan cuidado. Ustedes no saben lo que tiene ahí adentro. Lo que viene ahí adentro. Es una trampa, tengan cuidado. Bueno, se me vinieron encima, casi me linchan. ¿Por qué? Porque yo compré un terreno y una casa en un barrio, se lo compré a otra persona y yo no sabía que era un barrio de salud, una cooperativa. Entonces, el que no había sido enfermero había sido médico o era portero del hospital o lo que sea. Y yo me pongo a hablar en contra de bueno, la Organización Mundial, que ya sabemos. Digamos. Claro, entonces cuando yo dije eso, saltaron todos, como que decir, pero ¿cómo? ¿Quién sos vos para hablar de esto? Digo, miren, yo les digo, pues, bueno, y resulta que, bueno, ahora se están muriendo. Y yo voy y les pregunto, que estaba, pero ¿qué tiene que ver si se murió de un infarto? Por eso te pregunto, si tenía algún tipo de... Entonces, pero vos creés que eso tiene algo que ver. Bueno, está bien, hacé tu vida, ponete la cuarta, la quinta, hay 8.
Ya te digo que hay planificadas 8. Así que el que se quiere poner la quinta, la sexta, la séptima, es cuestión de que llegue al país nomás. Es muy complicado hacerle ver a la gente que está dormida o centrada en los dogmas que las entidades que no tienen que ver con la luz manejaron históricamente este planeta, siguen creyendo en lo que ven y en lo que difunden los medios masivos de confusión y retrasos. ¿Qué te pasó a vos cuando estabas siendo radioaficionado también en cuanto a que descubriste que las noticias que se daban eran falsas y estaban todas tergiversadas? Bueno, yo me di cuenta, porque como te acabo de comentar, yo con el equipo mío lo ponía en búsqueda, en escaneo, y por ahí pescaba un celular. En ese momento, los celulares eran muy caros. Un Movicon costaba $3.500. Nadie tenía en ese momento al precio que $3.500 para comprar un celular. Estamos hablando de la década del 90, ¿verdad? Sí, estoy hablando, sí, aproximadamente. Y solamente tenían teléfonos celulares ciertos personajes importantes, como ser jueces, comisarios, políticos, personas de cierta importancia. Bueno, y yo ponía mi receptor a escuchar, y entonces escuchaba, ¿no? Entonces hablaba el jefe de la unidad carcelaria tal, hablaba con el juez tal y le decía que había habido una revuelta, que qué sé yo, que qué sé cuánto, y que habían tenido que reprimirlos. Y bueno, y después al otro día en el diario salía que no, que había habido una pelea entre internos y que se habían golpeado. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta, yo dije, no, una cosa es la realidad y otra cosa es, pero como me di cuenta que me estaba metiendo en un terreno peligroso, empecé a retirarme un poco del tema porque a través de los celulares, por ejemplo, yo en la ciudad donde estaba, yo sabía quién engañaba a la mujer, con quién y cuándo se encontraban en tal lado, porque yo escuchaba los celulares. Del tipo que le decía a la novia, bueno, tal día mi mujer no, ¿me entendés? Entonces nos encontramos en tal lado, vamos a tal lado, vamos a hacer esto. Y yo sabía, y como yo conocía la ciudad, yo sabía quién era el tipo, de qué negocio era, y dónde se iban a encontrar y todo. Y yo dije, no, esto acá, no, Claro. no, no. Sí, ya estabas traspasando una línea que no era conveniente, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. No sabía en qué podía llegar a resultar eso. O Claro. sea, si bien yo la información la retenía, pero yo digo, algún día por ahí se van a dar cuenta o alguien me va a pescar y bueno, puedo llegar a tener problemas. Así que me salí, porque la gente antes creía que hablando por celular nadie lo escuchaba. Y no, si vos tenés el equipo correcto, con la frecuencia correcta, vos recibís la conversación de los dos lados. Claro, y hoy Porque en día, según tu entendimiento y todos tus conocimientos, pueden ser también interferidas las conversaciones por celular, ¿verdad? bueno, todas las conversaciones por celular son grabadas. Lo que pasa es que Juan Pérez, o qué sé yo, el kiosquero de la esquina, por ahí no les interesa. Pero si ellos detectan a una persona y quieren saber, y ellos tienen toda la información. Esto que nosotros estamos hablando por celular, ellos lo escuchan, ellos lo saben. O sea, si el día de mañana me quieren rastrear, ya saben quién soy. ¿Entendés? Está todo bajo control, todo bajo control. La gente no se da cuenta, el ciudadano de a pie, don Juan, doña Rosa, no se dan cuenta. No tienen elementos para tomar conciencia de que están siendo utilizados
y que los medios de comunicación le dicen una cosa. Y yo sé bien, porque yo lo viví, que no es así. Es más, he estado en ciertos sucesos que se han tergiversado. Y yo he estado delante de la cámara, me he puesto delante de la cámara y decir, mirá, fíjate esto, acá, esto. Y eso no salió. Pasó en La Plata con el tema de un descubrimiento de unos duendes que estaban en un baldío en la calle 72, esto te estoy hablando hace ya no sé cuántos años. Y entonces le querían dar no, qué misterio, no, no se desmayó, le pegaron un piedrazo, acá está la piedra. Porque la gente le tiraba piedras, pues no lo dejaban entrar al baldío porque estaban investigando, sacando pruebas, a ver si podían encontrar qué fenómeno. Había parapsicólogos de todas clases, y es un fenómeno de elementales nada más, o sea, eran duendes que, bueno, estaban refugiados ahí en ese terreno. ¿Y cómo? Este es un tema que en general nosotros no lo hablamos, pero sabemos muy bien que existen los elementales de la naturaleza como los duendes. ¿Cómo suelen presentarse y qué aspecto tienen? Porque es evidente que la gente los veía, ¿verdad? En ciertas filmaciones y en ciertas fotos que andan por internet, es cuestión de buscarlo nada más, saber buscar y se encuentran. Están filmados. Lo que pasa que todos los elementales que hay acá en este país vinieron de Europa, porque ellos, su raíz es europea, vinieron con los barcos, con la gente. Nada más que ellos tienen la habilidad de pasar de una dimensión a otra, de elevar frecuencia de forma que no los vean. Pero, por ejemplo, yo en mi casa tenía a mi gatita y se la pasaba sentada enfrente de una silla, con la vista fija, debajo de la silla, y moviendo la patita y haciéndole así. Y yo digo, ¿con quién está? Y que había un duende, un elemental. Hay muchos elementales, pero lo que pasa es que se enojan con el hombre porque ellos viven en la naturaleza y el hombre es depredador de la naturaleza. Entonces, corta bosques, quema, hace todos los desastres. Entonces, los elementales, todos los elementales, porque hay muchas razas, muchas, ¿cómo se dice? Muchas variedades, hay distintas tribus. Entonces, ellos consideran que el hombre es un bicho molesto, un bicho dañino, un bicho, para ellos es una plaga, ¿no es cierto? Entonces, claro, se fueron yendo hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, de ahí se escaparon porque todo eso se pobló, se fueron a La Pampa. En La Pampa hay una gran cantidad de tribus, porque La Pampa todavía no está, hay mucho bosque, y no está del todo poblada, ¿no? La Pampa es bastante extensa y hay poca gente. Y la gran mayoría se ha ido a la cordillera, a la zona de cordillera, la cordillera de Mendoza, la cordillera de Neuquén, la cordillera de Río Negro, el Bolsón está lleno. Y están muy molestos porque no tienen ya dónde ir, ya no saben cómo alejarse del ser humano. Entonces están muy, muy molestos. Y hay hay 18 tribus básicas y cada tribu de esa tiene distintas ramas. Y se llaman elementales porque corresponden a los elementos que nosotros llamamos agua, aire, tierra y fuego. Claro, claro. Entonces hay combinaciones entre esos elementos y se forman tribus que son, por ejemplo, de tierra, de fuego y a su vez son de agua. Entonces las más peligrosas son las de fuego y las de agua. Las de tierra por ahí no tanto, y las de aire son juguetonas hasta que se enojan. Cuando se enojan son bravas. Y eso, en cierta forma, también tiene que ver con los signos de las personas. Ajá. Aunque vos no creas.
si la persona es elemento tierra, o es elemento fuego, o es elemento... ¿Qué signo sos vos? Yo soy Sagitario, fuego. Fuego, bueno. Las características de los seres de fuego tienen que ver muchas veces con Sagitario. Lo que pasa es que Sagitario trata de vibrar más arriba, buscando cada vez más altura, más nivel, más arriba, más elevado. Y en cambio las tribus de fuego, bueno, ellos son como son, originan incendios y muerte de Lo que pasa es personas que y lo todo mío eso. es el agua, o sea, yo estoy conectada con el agua desde vidas pasadas y en esta vida también, porque me dediqué a la supervivencia acuática. El signo aparentemente es de fuego, pero lo mío es el agua. Claro, lo que pasa es que el signo te lo da solamente... Nosotros tenemos 9 planetas en la carta natal, Ujú. más otra serie de elementos, algunos físicos como estrellas fijas y otros son virtuales. Y entonces el signo te lo da solamente la posición del sol. O sea, vos podés tener el sol Ajá. en el elemento fuego y podés tener un montón de otros planetas en el elemento agua, que sería Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo sabemos? Y únicamente mirando la carta natal y viendo la distribución, la relación que hay entre ellos. Entonces, a veces la persona de fuego es temperamental, a veces no, y vos decís, pero ¿cómo? Si este también es el mismo signo que yo y somos tan distintos. Y bueno, porque hay que ver el conjunto. Claro, Esos son 9 planetas, el Sol es uno. Entonces, dice, ¿y vos de qué signo sos? Y yo de Capricornio, sí. Tiene el Sol en Capricornio y los demás planetas, ¿dónde están? ¿Entendés? se comprende, sí, sí. ¿Y qué es, volviendo un poco al tema de las antenas 5G, ¿no? Que nos desviamos un poco, pero con una información que es muy linda, como la que tiene que ver con los elementales de la naturaleza, ¿no? Otro día podemos hablar de eso. Sí, que son seres realmente maravillosos. Mm. ¿Cuál es el Guarda, propósito de...? hay de todo, Claro, sí, puede haber, hay sí, de todo. sé porque tengo gente conocida que ha visto duendes, pero que pertenecen al otro bando, al bando contrario, Sí. por decirlo de alguna manera. A mí no me gusta en general mencionarlos. Pero bueno, hay muchos elementales de la naturaleza que son maravillosos y que están aquí en el planeta precisamente ayudando en forma continua, ¿no? Sí, En cuanto, ellos priorizan, discúlpame, ellos sí, priorizan la naturaleza y los animales. Entonces, mientras no haya agresión contra lo natural, plantas, animales, lo que sea, ellos a las personas que cuidan, a las personas que están, digamos, preocupadas por proteger la naturaleza y los animales, ellos los consideran como benéficos. Pero otras personas que cortan bosques, prenden fuego, rompen montañas y hacen megaminería y todo eso, y eso no los pueden ver, no los pueden ver, y tienen el poder de matar. Y ellos no es como nosotros, que nosotros por ahí tenemos un cierto freno en el sentido de decir, pero yo no puedo hacer esto, y por una cuestión de conciencia. No, ellos dicen, bueno, este molesta, este no tiene remedio, este hay que matarlo. Sí, así, y cuando dicen hay que matarlo, y lo matan. O sea, se encargan de sacárselo de encima. Entonces, uno ¿acaso dice, bueno, que son... necesitamos matar a un ser humano? Sí, ellos lo pueden hacer, pero con toda facilidad. Si ellos están convencidos y llegan a esa convicción de que ese ser humano
es dañino, es malo, y pues o sea, ellos no tienen el freno que tenemos nosotros. Viste que es muy común que nosotros digamos, uy, a este habría que matarlo, a este tipo. Pero uno lo dice así, pero uno no va a ir y lo va a matar. ¿Por qué? Porque tenemos ciertos límites humanos, ¿no? Y sociales y judiciales. Ellos no tienen ningún límite. Ellos no tienen una conciencia que les dice, no, esto no se puede hacer. Ellos dicen, bueno, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y listo, y van y lo hacen. Y sin el menor cargo de conciencia. Diferencia, ¿no? Claro, esos son Nosotros los humanos tenemos... del otro bando, obviamente. Los que no pertenecen a la luz. No necesariamente. Yo creo que ellos son más luminosos que nosotros. Son más espirituales, por eso se integran con la naturaleza. Solo que ellos se ven irritados por las acciones del ser humano, las acciones irracionales que tienen los seres humanos, que matan animales o que destruyen. Esto, por ejemplo, que se está haciendo ahora, matanza de aves, y que van a seguir después con los animales y todo eso, se va a pagar carísimo. Es un espanto, es un espanto. Sí, pero se va a pagar carísimo, porque es una traición. O sea, cuando el ser humano fue sembrado en la tierra, hubo una especie de acuerdo entre la tribu vegetal y la tribu animal para decir, bueno, si a este no lo ayudamos, este se muere. Entonces hubo una especie de acuerdo de decir, bueno, nosotros vamos a ayudar a los animales, los vegetales, vamos a ayudar al ser humano. Y de hecho que lo han ayudado a llegar hasta nuestros días. Resulta que ahora el ser humano se vuelve en contra de los animales y las plantas. Y la vegetación. Entonces, es una traición. O sea, ¿cómo lo pueden entender ellos? Como una traición. Es decir, yo te ayudé y vos me estás haciendo esto. Claro. Entonces, esto va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias muy graves. A la corta o a la larga. El que las hace las paga. No hay escapatoria. Sí, nosotros ya en nuestro canal, con diferentes contactados, distintos hermanos, estamos viendo el tema de las leyes universales que son inmutables. Como siempre decimos, Dios Padre Madre no juzga a nadie, no critica a nadie, no hace absolutamente nada, pero hicieron las leyes universales para decir, bueno, acá está. O sea, la ley universal es la que en definitiva le hace pagar a cada uno las malas acciones o cuando son las acciones buenas le hace volver multiplicado lo mismo que hizo. Eso es inmutable. Sí, No lo entiende, no lo entiende. Es una ley de acción y reacción que coincide con la ley de Newton, que la estudias en el secundario, la estudias en la facultad. Claro, sí, sí. Y que es inevitable, cada acción que uno hace tiene una respuesta. Claro, el tema es que en general la gente se cree que esto es para el material nada más, para lo tangible, para lo que se ve, y no, y funciona para todo. Para todo, para los pensamientos, para las intenciones. Exacto.